Y listo, pues vamos entonces a dar inicio a nuestro diálogo crítico del día de hoy. Un gusto que estén aquí con nosotros. Mi estimado Esteban, bienvenido. Bienvenido. Gracias, Tu agrado y te podamos ver con regularidad por acá. Víctor, Guillermo, quienes ya nos han acompañado prácticamente desde un inicio. Vladimir, un gusto que estén con nosotros. Como bien anticipó nuestro querido amigo Alberto, anda de viaje, entonces él, quien normalmente es el moderador, pues bueno, me pidió ser el moderador en esta ocasión, así que tendré el gusto y el privilegio de prácticamente moderar los comentarios de todos ustedes, las opiniones. Y bueno, pues recordarles que la dinámica ha cambiado un poco. Al principio lo que hacíamos era invitar a alguien, bueno, siempre se selecciona un tema, eso sí, para tener una línea principal, ¿no? En el diálogo. El tema del día de hoy es el tema mente. La diferencia es que antes se invitaba a alguien a que hiciera un impulso inicial, ¿no? Alguna investigación, alguna definición que nos sirviera precisamente para, a partir de ahí, pues comenzar este diálogo. Sin embargo, recientemente vimos conveniente cambiar un poquito la dinámica y entonces ahora realmente no partimos de ninguna definición, de ningún impulso inicial. Básicamente tenemos dos preguntas claves que buscamos que provoquen el diálogo y conforme vayamos avanzando en estas preguntas, pues quizás puedan surgir otros cuestionamientos, pero realmente derivados del diálogo que los que estamos aquí vayamos generando, ¿no? Entonces, pues vamos a arrancar. La primera pregunta que se plantea es, ¿qué sabemos sobre la mente? ¿No? Entonces, el tema es mente, ¿qué sabemos? Ya saben, el formato es libre, es opinar, es ir construyendo una conversación a raíz de los puntos distintos que vayan poniéndose sobre la mesa. Así que pues arrancamos con el diálogo. ¿Quién quiere iniciar compartiéndonos qué sabemos sobre la mente? ¿Quién dice yo? Uno por uno, ¿eh? Sí, pues, oye, pues lo que pasa es que pues hay varias dimensiones de la mente, ¿no? Una es la dimensión biológica y otra es la dimensión, ya por llamarlo de alguna manera, humana, ¿no? Desde el punto de vista de la dimensión biológica, pues es el aparato que nos sirve para pensar, para sobrevivir sobre todo, ¿no? Y para reproducirnos, o sea, a través de la mente salen los impulsos para la supervivencia de la especie y para sobrevivir en lo personal, en lo individual. Ahora eso desde el punto de vista biológico, en términos extremadamente sintéticos, ¿no? Es el nodo que ha permitido construir las civilizaciones a través de la liga de las mentes humanas en la especie humana. Esa es la definición que yo daría más en la parte social, en la parte humana, ¿no? Muy bien, pues interesante, que eso nos permite pues seguir esa línea de pensamiento. ¿Alguien más quisiera construir sobre lo que Guillermo ha colocado como primeras piezas de este rompecabezas? A lo mejor yo lo que estuve, en cuanto vi la invitación a la plática de hoy sobre la mente, me acordé, digamos que me hizo un poco ruido porque me acordé lo primero que me llegó a la mente fueron de las clases de filosofía de la prepa y me acordé de René Descartes que dudaba de todo, ¿no? Y que su ejercicio filosófico era dudar de todo y cuestionar todo hasta que llegó un punto donde se topó con la existencia y era
el hecho de dudar, ¿no? Dudo, ergo pienso, ¿no? Ergo existo. No sé no sé si lo que veo y lo que mis sentidos me dicen exista, pero es un hecho que mi existencia es porque dudo y porque la mente hace un trabajo, ¿no? Y eso me hizo un poco de ruido también porque, digo, también últimamente creo que también he escuchado una línea de pensamiento que también habla de que no solo somos mente, ¿no? Y que solo pensar en una mente en el ser humano como mentecentrista, pareciera que está dejando de ser la línea de pensamiento, ¿no? Que ya pensamos también en energía y en cuerpo, ¿no? Pero eso es tal vez más adelante en la plática. Pero creo que también tiene que ver con cómo nos entendemos en cuanto a nuestra existencia en esto que dice Guillermo, ¿no? En la evolución del ser humano y que la mente es como lo que nos hace seres humanos de alguna manera. Correcto. Podríamos decir entonces que en resumen la mente es lo que nos diferencia de los animales o uno de los elementos que nos diferencia de los animales. ¿Qué opinan? Yo creo que en la dimensión social sí, Ajá. en la dimensión social de las mentes sí, porque los animales no tienen la capacidad de comunicación que tenemos nosotros, ni tienen la memoria. Y mira, si tú ves los libros de Yuval Harari, la especie de Homo sapiens, sobrevivió porque a través de la mente lograron desarrollar la habilidad de contar historias y de crear entidades que eran entidades que son virtuales prácticamente y darles personalidad por todos los grupos humanos. Entonces, a través de eso, lograron a través de esa manera de formar la mente, de usar la mente, formaron grupos de poder que derrotaron a otras especies de humanoides que finalmente no sobrevivieron, ¿no? Y hay otro libro que son o sea, digamos que lo que dice Yuval Harari es que la mente de los primitivos, su gran éxito fue formar liderazgos, ¿no? Hacer liderazgos y arrastrar lo que le llaman estas entidades virtuales, como por ejemplo las religiones o otras cosas que les daban una forma corporativa y la gente se unía, ¿no? En eso. Los gobiernos, etcétera, las sociedades, etcétera. Y hay un libro de unos antropólogos estadounidenses, es un libro muy nuevo, por cierto, que habla de lo que más que nada habla de la fogata, el campfire le llaman en inglés, ¿no? El campfire. Decía que las civilizaciones se hicieron alrededor de las fogatas, porque se unían las mentes, unían las experiencias de lo que los agricultores y los cazadores empezaban a tener como experiencias y entonces empezaban a ligar sus mentes y empezaron a formar las civilizaciones. Y pues veían patrones de comportamiento y en fin. Y entonces el momento en el que se formaban las grandes ideas era en el momento en que se juntaban en la noche a hacer las fogatas para conversar y para intercambiar ideas y donde la creatividad empezaba a surgir para mejorar sus formas de vida. Y todo esto lo refería a cuando llegaron los pobladores, los primeros pobladores de América, a través del estrecho de Bering. Es un libro muy interesante porque, pues sí, habla de todas estas cosas
pero yo creo que también es aplicable no solamente a las civilizaciones americanas, sino también a las civilizaciones de otra parte. Y se me hace muy interesante contrastar las conclusiones de Yuval Harari, que por cierto no es un autor que a mí me impresionen mucho, pero en ese sentido sí creo que es muy interesante esa idea del contar historias y de crear estas entidades, realidades no, ¿cómo les llaman? Tiene una manera de llamarles, ¿no? No sé si han leído el libro de Yuval Harari. No, yo no. Y el libro Sapiens, sí, son como entidades virtuales, ¿no? Pero sí aglutinaba grandes núcleos de pobladores que finalmente derrotaron a los Neandertals y a otras especies. Y, y lo que hablan estas gentes, ¿no? Los americanos estos, de cómo se formaron las civilizaciones, más que a través de liderazgos, se formaron a través de cooperación, de la cooperación a través de la unión de las mentes. Esto lo pongo un poco, no sé si me estoy saliendo un poco del tema, pero creo que me ha hecho mucho clic contrastar estas dos conclusiones, porque sí creo que los dos tienen mucho que aportar, ¿no? En ese sentido. Excelente, Guillermo. No, pues no me parece que se salga del tema, al contrario. Al contrario, robustece las líneas por las cuales podemos seguir. Sí. Víctor, adelante, te escuchamos. Sí, gracias. Pues, bueno, yo opino que, bueno, que primero para irnos a la mente tendríamos que irnos a la base, que la herramienta de la mente es el cerebro, ¿no? O sea, al final de cuentas, la mente yo la definiría quizás como la actividad o la conexión específica que ha tenido el humano, que así lo consideramos, que solo tiene una mente creativa o una mente evolucionada del humano. Quizás ese sea un error, ¿no? También los animales quizás en otros sentidos y en otras conciencias, pero también tengan una mente basada en actividades que también evolutivamente han desarrollado sus cerebros, como el caso de los delfines, ¿no? Que hablan que tienen hasta conexiones telepáticas entre ellos, así como los humanos, una vez que se desarrolla esta parte del cerebro. Y entonces, ya poniendo como herramienta principal el cerebro, pues la mente sería pues esa evolución de conexión cerebral que ha tenido en este caso la especie humana, basada en muchos años o centenios o millones de años, en el que con prácticas como las que platicaba Guillermo, como muchas otras, o sea, hábitos de cacería, de comunicación, quizás de fracasos en el que algún grupo de humanos, quizás de 50 o 100, alguna horda, fue atacada por tigres, leones, y de 50 quedaron 5, y entonces pues su mente y su cerebro tuvo que conectarse diferente y hacer las cosas diferentes y agarrar una conciencia diferente. Y ya después nos vamos a lo que ya entra en polémicas, porque pues entra quizás espiritual o no física, ¿no? Que nos puede llevar a un tema de que nuestra actividad cerebral y nuestra mente ya tiene una fuerza o tiene atrás algo no tangible o no físico que nos da una conciencia. Y esa conciencia es la que realmente nos diferencia de los animales. Porque la actividad neuronal y quizás la mente la podemos tener ambos, pero lo que sí tenemos los humanos, que no tiene ningún animal, es que el animal solo ve hacia afuera y el humano es el único que puede ver hacia afuera y hacia adentro. Y esa sí es una actividad mental, nos caracteriza quizás por una evolución de nuestra herramienta principal, que es el cerebro. Excelente, muy interesante. Estaba googleando la definición de mente por parte de la Real Academia Española y resulta interesante, ¿no? La definición dice potencia intelectual del alma. Potencia intelectual del alma. ¿Qué opinan?
Pues tiene que ver un poco con lo que quizás, o yo lo analizo con lo que te platicaba, es que la mente no la podemos hablar como un tema físico. O sea, lo físico es el cerebro. La mente ya es la actividad que hace el cerebro con sus conexiones y que dan algo intangible. Y de ahí viene pues su derivada de la mentalidad, ¿no? O el mentalismo u otras variables que salen de esa parte que todas van a ser abstractas. No creo, y pues quizás me equivoque, pero no creo que haya algún derivado de mente físico. Todo va a ser abstracto y pues ahí sí coincidiría con esa definición que ya va hasta ciertos puntos ya no materiales, sino más bien como espirituales. Excelente, Víctor. Muchas gracias. Esteban. Yo creo que también Sí, sí. hay una dimensión adicional, pues que la dimensión filosófica, ¿no? Que es un poquito lo que estaba tocando Esteban al principio. Eso es entrar un poquito a temas, pues quizá de metafísicos, ¿no? No sé si es el término correcto, pero pero pues sí, el alma, es entrar en otra dimensión diferente, ¿no? Estaba verificando, se llaman realidades imaginadas, lo que habla Yubari, ¿no? Que el Homo sapiens creó lo que llamaba realidades imaginadas a partir de su razonamiento mental, ¿no? Y con eso daba forma a los liderazgos que finalmente... Correcto, muy bien. Interesante, interesante. Gracias, Guillermo. Esteban, ¿te escuchamos? A mí me parece muy interesante. Bueno, quería comentar solo un punto de Guillermo, pero después Víctor comentó otro y de alguna manera encontré alguna conexión, ¿no? En primer lugar, digo, el desarrollo de la mente por el lenguaje, ¿no? Y después se conecta con contar historias y cómo es que al contar historias no encontramos o sea, cuál es la historia de nuestro origen, ¿no? Y como sabernos una especie que puede contar historias y no encontrar o querer encontrar una historia sobre nosotros, digamos que llega a un punto de pensar en alma o en un sentido de, digamos, de conciencia, ¿no? Pero creo que la primera parte que era la que decía Guillermo y que a mí me interesa mucho y que es también, yo creo que también como seres humanos hemos llegado hasta aquí es por nuestra capacidad de construir comunidades, ¿no? Porque no tenemos ni una piel gruesa, ni garras, ni somos animales fuertes. Y antes de que tuviéramos las suficientes herramientas para defendernos de todos los animales que son más fuertes, con garras más afiladas y demás, hicimos comunidad y las comunidades están basadas en el lenguaje, pues, ¿no? Y entonces a mí me interesaría o me interesó mucho, me despertó mucho cuando Guillermo habla de la mente en cuanto al lenguaje, ¿no? Y creo que sí hay saltos importantes de la humanidad en cómo ha logrado desarrollar el lenguaje, ¿no? Uno es la repartición de las tareas, ¿no? O si te atacaban los tigres que decía Víctor, pues tenías que nombrar ese animal que te venía a atacar, ¿no? Y tenías que ponerle un nombre. Y tenías que entonces pensar en esta historia tal vez de, oigan, es que vinieron y cómo nos comunicamos para correr, ¿no? Pero además también cómo nuestra memoria, por decirle de alguna manera, digamos, computacional, nuestra memoria RAM, en la que teníamos que tener aquí cuántas borregas teníamos y cuántos frutos habíamos recolectado, hubo un salto muy grande del desarrollo de la humanidad y de la mente cuando empezamos a escribir, porque esa memoria RAM se desocupó en pensar en cuántas borregas tengo cuando regrese a casa y cuántas, ¿no? Lo escribo y ya, y entonces puedo liberar capacidad mental, pero tiene que ver con el lenguaje también, ¿no? En cómo gracias al lenguaje pude escribir eso, ¿no? Entonces, eso sobre el lenguaje que me parece algo central de la mente, ahora que lo menciona Guillermo y que para mí tiene sentido también.
Y pues la segunda es cómo tal vez en este desarrollo de historias conscientemente y digamos ya con el tiempo de no estar a salto de mata porque ahí vienen los tigres, sino decir, oigan, si vamos contando historias y nos acordamos del abuelo que a él fue el que se comieron los tigres, pero y antes, ¿qué había? Como que también el desarrollo de las historias pudo haber sido una razón de pensarnos una especie elegida, ¿no? Una especie con algo superior que nos creó o con lo que quisiéramos entender nuestra existencia, ¿no? No es ninguna respuesta, solo son más dudas, digamos, elaboradas en estas cosas que ustedes muy interesantemente compartieron. Hola, Luis. ¿Qué tal? Amigo Perdón, Luis. no podía entrar, y bueno, yo de repente así, la voz, y le piqué, ya pude entrar, estoy aquí encantado de la vida, viendo que sí está funcionando. Qué bueno. Bienvenido, amigo. Tuvimos que empezar Qué- sin ti, con todo no, el no, qué dolor de nuestro bueno. corazón. No, bien, es que traté de entrar por la computadora, nomás no pude, hasta que pues no me daba, no entraba. Ya me metí acá por el teléfono me salva siempre. Pero tampoco podía, pues, hasta que ya, aquí estoy, bendito sea Dios. Con mucho Excelente. gusto de verlos Amigo. y de ver que empezaron y aparte van a toda velocidad. Qué bien. Muchas gracias. Pues bienvenido al diálogo. Muchas gracias. Estamos, amigo Luis, en la primera pregunta. ¿Qué sabremos sobre la mente? Y bueno, pues ya se ha prestado para varias líneas de pensamiento y de análisis. Así que bienvenido si quisieras opinar desde tu punto de vista, ¿qué es la mente? Bueno, la mente es, eh, se puede decir, la parte del cerebro que capta la realidad. Es la que permite que haya pensamientos, no es simplemente el pensar, permite pensar, pero uh, permite también establecer una relación entre lo que se piensa y y la experiencia que se tiene. Y la experiencia de lo que se está viviendo y de esa manera, bueno, pues se va teniendo retroalimentación de una cosa y la otra y entonces hace un solo, o sea, por medio del proceso de dos cosas, hace una sola y la mente es lo que hace que, o permite, porque la mente no lo hace, pero sí permite que se genere la conciencia. Y la conciencia, tomada aquí desde el punto de vista de conocimiento, de experiencia y y de poder explorar la realidad y la relación que cada quien tiene con esa realidad. Excelente, pues muy interesante también. ¿Alguien más tiene alguna otra idea respecto a esta primera Pues mira, pregunta? yo creo que qué bueno que aclara Luis. Yo me considero neófita en estas cosas. Pero empezamos a hablar más o menos del funcionamiento de la mente primitiva. Y no hablábamos tanto de la definición de mente como tal, ¿no? Y creo que el pequeñísimo resumen que se hizo de lo del libro de Sapiens, de cómo funcionaba la mente primitiva y la mente de los que llegaron por el estrecho de Bering en este libro magnífico que estoy leyendo, que me parece que son contrastantes, pero son muy útiles para ver cómo funcionaban las mentes primitivas. No tanto nos enfocamos a conversar un poco sobre el tema de la definición de mente y Luis ya nos da pues algo mucho más amplio, más elaborado en relación a lo que es la mente, ¿no? Que me parece muy interesante. Excelente. Me gustaría compartirles algo que encontré, que me parece que también va resumiendo parte de lo que hemos ido comentando, y es cerebro versus mente. Dice aquí, la biología nos provee de un cerebro,
La interacción con la vida, con el contexto, nos da una mente. Ahí hay una gran diferencia. El cerebro es un órgano, el encéfalo, parte del sistema nervioso central. Se puede observar y estudiar materialmente hablando. Versus la mente. La mente no tiene materia, no tiene forma, no tiene estructura. La mente y el cerebro están interconectados, pero no son lo mismo. Se influyen y transforman mutuamente, pero no son lo mismo. Me resulta fascinante, ¿no? Me resulta fascinante porque al final, pues sí tendemos a hablar de lo mismo, ¿no? O sea, pues ubicamos la mente en el cerebro, ¿no? O sea, es como que nuestra primera imagen, ¿no? Pero pues no, lo decía Víctor, ¿no? La mente no es el cerebro, ¿no? Y viceversa. Entonces, ¿dónde está la mente, no? ¿Es todo el cuerpo? Es algo que va más allá del individuo y entonces hay una mente colectiva. O sea, está poniéndose muy interesante. Adelante, Esteban. Bueno, yo primero quisiera saber cuál es el libro. ¿Cuál es que ha habido? Te congelaste un poquito. ¿Cuál es que, perdón? Que yo quisiera saber cuál es el libro que ya nos presumió tanto Guillermo, y luego también, pues creo que dos cosas, ¿no? Creo que también, no sé, me acuerdo de las clases de semiótica y Lacan, que era un psicoanalista, hablaba del significado y el significante, y cómo el significado, hablemos de árbol. Árbol es la misma palabra para todos que estamos aquí, pero la idea de árbol que se dibuja en nuestra cabeza es diferente. Mi árbol, mi entendimiento de árbol es el árbol de Jumex, ¿no? Pero a lo mejor para Luis será un pino, ¿no? Para Paulo será un encino, y entonces, como si es un tema comunitario, o sea, esta manera de ponernos de acuerdo en cómo una palabra tiene significantes distintos y cómo sí depende de tu experiencia de vida, ¿no? Y ahí yo coincido con el tema de la mente. Y luego también quisiera como agregar algo o ponernos sobre la mesa, digamos, echándole un poco de combustible a esto de solo es la experiencia personal o algo también más allá de nosotros. Y pienso, o por mencionar las constelaciones familiares, ¿no? Que digamos que parten, digamos, puede ser, digamos, criticada y demás, pero el planteamiento es cómo, y en un sentido para mí tiene mucho sentido en una gran parte, es cómo tú heredas no solo genes y no solo capital cultural, ¿no? Pero además tú heredas información familiar y, digamos, patrones que en tu familia se han vivido, y es toda una carga de información que por tu experiencia de vida, pero no porque tú saliste al mundo, sino porque se te heredó o se vivió a través de tu familia en ti, heredas toda esa información, ¿no? Sí, varios temas disparé en varias vertientes, pero... Muy bien, Esteban. Víctor. Bueno, pues yo en ese sentido del tema de dónde está la mente, pues yo sí ratificaría lo que platicaba hace rato y pondría un nuevo concepto, un tercer punto. O sea, yo sí ratificaría que el cerebro es la herramienta y es el órgano, ¿sí? Que con su actividad y con la evolución de millones de años se construyó o se creó una mente, ¿sí? Es una mente como la conocemos, que puede ser colectiva, que puede ser intuitiva, que puede ser con una inteligencia o con múltiples inteligencias, que te genera una mentalidad o un mentalismo, ¿sí? Que ya es el desarrollo intangible de esa herramienta que es el cerebro. No puede haber mente sin cerebro, eso es obvio, ¿sí? ¿Y dónde está la mente? Pues yo creo que la mente específicamente sí está en el cerebro. Pondría el punto. La conciencia es la que sí puede moverse a otros lugares. Sí puedes poner tu conciencia en otro órgano o en otro lugar o en otra proyección. La mente, yo creo que sí va muy ligado al cerebro. Yo creo que la mente sí es actividad cerebral, ¿sí? Pero con una energía diferente, no solo
ahí yo se le pondría algo de espiritualidad, ¿no? Que es lo que le da ese sentido y es donde viene ya una causalidad, donde hay un por qué nacimos en una familia, en una situación, porque hay un objetivo de vida, ¿no? O hay una, ¿cómo llamarlo? Como un reto de vida, ¿no? Que eso le daría también un sentido de justicia, ¿no? De por qué cada quien nace donde nace, ¿no? Y que no es al azar, sino que hay un porqué. Una matemática, dado que se ha encontrado que el universo todo termina en una matemática perfecta. Pero sí pondría ese tema, o sea, yo lo pondría una forma de entendimiento, el cerebro como la herramienta, la mente, el desarrollo de esa herramienta, que ya creó un intangible, pero que se aloja ahí mismo, y la conciencia, que es así, ya va más allá de la mente y más allá del cerebro. Sería como mi opinión. No, pues excelente, bastante interesante, ¿no? Al final, a lo que comentas, totalmente de acuerdo. O sea, la herramienta es como tú dices, el cerebro, ¿no? Es el vaso, ¿no? En inglés se oye mejor porque es como el best vessel, no sé cómo se pronuncia, pero es como donde alojas, ¿no? Algo, ¿no? Pero al final la mente como tal implica una interacción, ¿no? Lo que decía Luis también, implica una actividad. Entonces, eso lo vuelve una abstracción, es correcto. Ahora, si hablamos de inteligencias, por ejemplo, hablamos de un IQ, por ejemplo, ¿no? Pues como que ubicamos fácilmente que un IQ se ubica en el cerebro, en la mente, ¿no? Porque es la parte más intelectual, siguiendo incluso la definición de la Real Academia, ¿no? De que es la parte intelectual del alma, ¿no? Pero entonces, ¿qué hay de las demás inteligencias? Forman parte de la mente. Ejemplo, la intuición. La intuición, ¿dónde se aloja? Es parte de los procesos mentales, porque en teoría la intuición puede no tener ninguna lógica, ¿no? O sea, en una intuición, en teoría uno lo siente y lo sientes con todo tu cuerpo, es otro tipo de inteligencia, ¿no? Luis. Bueno, creo que ya vamos estamos entrando en la parte interesante de todo esto, porque la mente es lo que de alguna manera también permite hacer lo que solo el ser humano puede hacer, y esto es no nada más ver, observar y hacer conciencia de lo que ve y de lo que es él mismo, sino que además la mente, yo diría también, la mente sí es dinámica. La mente es dinámica porque con la mente se pueden hacer muchas cosas. Con la mente se puede ir al futuro. Hasta de alguna manera se puede figurar un futuro. Con la mente se puede ir hacia el pasado. La mente se puede decir, es dinámica y se mueve de acuerdo a la necesidad o la voluntad de quien está pensando, y esto es usando la inteligencia. Y parte de esto es el poder captar cosas que no son, o sea, la mente no es exclusivamente racional. Por supuesto que tiene el aspecto racional, pero no único, no es la única manera de desarrollarse o de poder hacer procesos. La mente también es la intuición está, es mediante la mente, es una forma de pensar y una forma de tener conocimiento de las cosas, mediante la intuición, mediante mediante la experiencia. Y la experiencia, la intuición no necesariamente son lógicas. Lo único que es lógico es la mente racional, pero la mente no es solamente racional. La mente, si nos podemos en un momento, y yo creo que aquí a lo mejor me voy a meter en un tema que yo no sé cómo voy a salir, pero vale la pena. La mente
genera la inteligencia, pero esta inteligencia se hace en un principio a partir de objetos y de palabras. Y va siendo racional en cuanto a que va relacionando la realidad con la experiencia y la percepción, que son muy importantes. Llega el momento en que la percepción ya no es tan fácil, porque se puede empezar a inteligir y a generar cosas sin estar basadas en la materialidad. Cuando algo es objetivo materialmente, pues la mente se ejercita dentro de un campo material. Pero lo increíble de la mente es que puede desarrollarse en un campo no material, en un campo donde nada más se puede imaginar, porque la imaginación también es parte de la mente. Y pues hay algo que es una invitación que se hace para quien en un momento dado quiere ampliar su forma de pensar. Esto está en el manifiesto, es el manifiesto de Potsdam, en que la invitación es, tenemos que pensar de una forma nueva y diferente. Entonces, ¿en qué consiste esto de pensar de una forma nueva y diferente? Pues en que en la historia hemos siempre pensado en función de una realidad material, pero también la mente es capaz de pensar y entonces elaborar experiencias a partir de una experiencia de algo no material, de algo que puede ser o intuitivo, espiritual, o pues todos los mundos que puede existir, las diferentes formas de adquirir conocimiento. Y eso es lo maravilloso de la mente, que la mente puede desplazarse a un futuro necesario para poder generar en un momento dado para planear. Para poder hacer una planeación, hacemos una transportación al futuro y tratamos de encontrar la causalidad en todo lo que estamos pensando, qué efectos me va a traer esto si pasa o esto otro si pasa. Me voy a ir hasta que encuentre tal efecto. Entonces, muchas veces la mente también funciona por los efectos que va encontrando o que se imagina que pueden suceder. Y debido a eso, tiene el hombre la capacidad de planear y de seguir planes a partir de un pensamiento causal, pero ese pensamiento causal de alguna manera también lleva cierta racionalidad, porque las causas se supone que causan un efecto. Y esto se va complicando cuando nos encontramos con una realidad donde ya es diferente y no es material, donde sí a cada causa corresponde un efecto y el efecto es igual. Bueno, pues es la física de Newton, ¿no? Pero llega el momento donde encontramos una realidad que no hay propiamente causas. Hay efectos que se causan, pero sin haber habido una causa o una causa voluntaria. Pues eso, qué difícil hacer eso, porque es algo no es racional, sin embargo existe. Y podemos entender, no todo, pero algunas partes, y lo hacemos por medio de la mente, porque la mente poco a poco se va enseñando a construir, pues se puede decir, a partir de consecuencias, se puede ir formando para poder empezar a pensar en una dimensión nueva que no es ya material,
sino se empieza a pensar, y a hacer y a desplazar la mente de una manera como puede ir habiendo poco a poco una experiencia que es una experiencia puramente intelectual. Y yo creo que esto es en lo que de alguna manera a lo que vamos a tener que entrar y enseñarnos para poder ir más allá de lo que es exclusivamente la mente racional, material, y pasar a otra dimensión que es mental, puramente mental, no racional, no causal y no material. Y sin embargo, ahí está la mente y es la misma mente, pero la mente entrenada voluntariamente a ir caminando en ese aspecto. Y yo creo que esto después, ya habrá un momento en que tratemos nada más esto, pero a mí es lo que se me hace maravilloso de la mente, que la mente puede caminar en cosas que pueden parecer absurdas, pero la mente sabe distinguir estas cosas que son absurdas y encontrar ¿qué se puede decir? Un sentido en estas cosas absurdas, porque también nos damos cuenta que una inteligencia racional siempre estará basada en, en situaciones, bueno, ya dije anteriormente, causales, donde está la causa, el efecto y cómo van sucediendo las cosas, pero también la mente puede empezar a ver y a experimentar y a darle valor y significado a lo que se experimenta más allá de lo que es también lo espiritual, lo abstracto, todo esto lo hace la mente, y mientras más vayamos adentrándonos en esta dimensión de la mente no material, pues yo creo que nos vamos a liberar de muchas cosas, porque la materialidad es finita, es algo que nos permite llegar nada más hasta los límites en que funciona la materia. Pero el hecho es que la realidad no está hecha nada más de materia, está hecha podríamos decir, está hecha de energía, está hecha de partículas cuánticas, etcétera, etcétera. Pero la mente, enseñándola, empieza a entender y a aprovechar situaciones que no se pueden aprovechar si se piensa nada más en aspectos materiales. Material, o sea, un objeto material, sino que podemos encontrar mediante la mente muchas otras realidades no materiales, y yo creo que este es el siguiente paso que deberíamos hacer para realmente ampliar el mundo de la mente casi hasta lo infinito, porque lo material es simplemente una parte de una ventana que podremos decir funciona de acuerdo a la física newtoniana y todos lo conocemos. Una cosa intermedia es lo que funciona con la ley termodinámica, que es lo que la ventana mediante lo cual podemos ver más o menos qué es lo que va a pasar por las probabilidades, y finalmente pasamos a la mente cuántica, donde nos permite ver que lo no material es infinito, que tiene capacidad para estar, o sea, no se acaba como se acaba como dicen, no se acaba la energía, pero no nomás no se acaba, sino que se recrea. Y hay formas, leyes y esto donde se puede aprender cómo de alguna manera generar
energías y acelerar a lo que no es real físicamente, pero sí tiene una realidad en otro nivel que pues, este cuate le llama previda. Y porque de ahí, él dice, de esta previda se fueron haciendo todo lo que finalmente, lo que fue material. Esta previda está hecha de energías que funcionan y que se excitan mediante vibraciones y después de años van generando materia. Entonces, si aprendemos a ver cómo funciona esto, qué leyes, aunque no sean muchas las que vamos a ir, o qué principios son los que manifiestan esto, pues entonces nos podemos dar cuenta de una realidad mucho más amplia, no más amplia, sino una realidad verdaderamente infinita, donde no se desecha lo que sí se conoce, en una realidad infinita, pero donde tiene ventanas, una que es las ventanas, tenemos la de la realidad termodinámica y la de la realidad material. Entonces, a la hora que pues tenemos que saber diferenciar y saber en qué está pues todas estas realidades que la mente es capaz de pensar, de percibir y con el tiempo también de poder actuar y generar estados de capacidad de mayor creación, porque aumenta la capacidad creativa a la hora que nos damos cuenta de que la realidad es abierta y no cerrada. No es cerrada como la presenta la termodinámica, sino que es totalmente abierta y mediante la adquisición de nuevas energías y de un desequilibrio de fuerzas, se crea mayor energía y se generan situaciones cada vez más complejas mediante la vibración o vibrancia o vitalidad que tenga esto. Y hay forma en que el humano puede generar estos estados donde se puede acelerar la velocidad en que camina pues esta forma de ver la realidad o la realidad cuántica, por decir de alguna manera. ¿Quién me saca de aquí? No sé, porque es dificilísimo. Estoy maravillado de lo que es la mente, porque la mente haber podido lograr una inteligencia tal que se dé cuenta que pueda captar todos esos fenómenos en un momento dado imperceptibles y los hace perceptibles. Claro, no, pues aquí maravillados de escucharte, mi querido amigo. Ya nos llevaste a un nivel cuántico, ya te fuiste. Pues sí, ahora a ver cómo me bajan sin darme un porrazo. Adelante, Víctor. Mira, pues yo digo, muy de acuerdo con la mayor parte de lo que comentaba Luis, siempre muy buenas aportaciones. Quizás hay una que decías que cuando hay algún efecto, que algunos no podrán tener causas. Sí. Son causas, pero no perceptibles. Exacto. Es a lo que voy, que cuando hay algún efecto que parece que no tiene una causa, pues realmente es una causa, una nueva causa que va a tener un efecto, ¿no? O sea, dado que toda acción va a llevar una reacción, si no tiene algo que precede, pues es que está iniciando un ciclo, ¿no? Pero no, sí, sí te entiendo lo que estás diciendo, pero es mucho más grande y mucho más libre esto, que, o sea, se pierde, y es cuando dicen, se pierde la linealidad, causa-efecto, porque hay varias cosas que pueden formar una sola causa, y esa causa puede generar un efecto que no se sabe cuándo sucede y de qué tamaño va a ser, y no tiene relación con el tamaño de la causa. Lo que sí es que a lo que voy, bueno, percepción muy personal, es que yo sí creo que el universo sí es completamente matemático. Entonces, que efectivamente puede haber esas variables causa-efecto,
pero la matemática sí cuadra perfectamente bien. Pero bueno, no, mis temas iban más allá o en tema diferente. Sí me gustaría poner ahí algunos temas como para reflexión o para interactuar ideas. Y la primera sería, una pregunta que estaría muy buena poner aquí en el debate. Si no hay cerebro, ¿hay mente? Yo creo que sí. Pero bueno, que haya otras opiniones. Entonces, porque en teoría, o lo que yo puse como premisa es de que pues, para que haya una mente tiene que haber la herramienta donde va a trabajar la mente, Claro. actividad cognitiva, las neuronas y las conexiones. Si alguien no tiene un cerebro desarrollado, puede tener una mente desarrollada o viceversa. Si no hay un cerebro, puede haber mente. Esa es una. La otra, el tema de... sí, el tema de lo que decía Einstein, de la capacidad cerebral, ¿no? De que nosotros teníamos una capacidad cerebral usábamos el 10% del cerebro y que ya está en Hollywood han hecho algunas películas que si alguien ocupa el 100%, ya su poder no iba a ser solo de una mente brillante, sino ya una mente que iba a poder controlar aspectos más allá de la materia, ¿no? Y más extrasensoriales, con conexiones más allá. Entonces, pues pondría de inicio estas dos. Tengo una tercera más, la estructuro bien. ¿Cómo ven? O sea, digo, pongo ahí las preguntas, yo sé que no es mi punto de ponerlas, pero se me hicieron interesantes porque será muy enriquecedor escuchar sus puntos, ¿no? O sea, el tema del cerebro, si no hay cerebro puede haber mente, y el tema de si es verdad eso de que si aumentamos la capacidad cerebral, no solo aumenta nuestra mente, sino que también nuestro tema de impacto extrasensorial, ¿no? Claro, wow, interesantísimo. Pues yo creo que si nos acotamos a un contexto material, resulta muy difícil imaginar una mente sin un cerebro, ¿no? Porque materialmente lo que estamos acostumbrados es saber que la inteligencia se alberga en una mente y la mente en un cerebro, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a otros planos, pues ahí se pondría en tela de juicio, ¿no? Ejemplo, un plano espiritual, independientemente de lo que cada quien crea aquí, pues digo, de alguna manera creo que todos creemos en algo más allá de nosotros, ¿no? Independientemente cómo le llames. Pero yo sí creo en seres espirituales, ¿no? Superiores de alguna manera o diferentes a nosotros. Y al no tener un cuerpo, porque pues estamos hablando de otra dimensión, no significa que no tengan mente, porque entonces sería como implicar, bueno, entonces no hay inteligencia. Pues esos seres no son inteligentes, pues probablemente sean mucho más inteligentes que nosotros. Entonces, por lógica nuestra, tienen una mente. Más dudo que tengan un cerebro espiritual, porque en teoría no es un cuerpo, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta el contexto espiritual, la respuesta a tu pregunta sería, claro, puede haber mente sin cerebro, ¿no? No sé qué opinan los demás. Pues yo quisiera como preguntar, ¿a qué limitas como no hay ningún cerebro? O sea, la humanidad deja de tener cerebro. Digamos, el planteamiento es, si ya no hay cerebros en el mundo, hay de todos modos mente. Yo creo que es un planteamiento un poco como si se cae un árbol en el bosque y nadie lo escucha, hizo ruido, porque la definición de ruido es que alguien lo percibe, ¿no? Entonces, si no hay un hardware, ¿no? Un procesador, una herramienta que es el cerebro, sobre la que corra una conciencia en la que yo pueda tal vez recibir, y eso conectándolo al segundo planteamiento, ¿no? Algo más básico o algo más complejo como algo extrasensorial, pues creo que es una pregunta hipotética que no... Yo no sé responder, digamos, no llega hasta allá porque te digo, si ya no hay cerebros en el mundo, ¿cómo sabremos que una conciencia recaerá en qué, no? O pensando sobre como en qué hardware o en qué antena, pensando como el cerebro recaerá esta conciencia, ¿no? Aún no llego al nivel energético
del que planteó Luis, y creo que desde ahí se podría responder a tu pregunta mejor. Y luego la segunda, yo creo que sí hay posibilidades más allá de lo físico causal, digamos, el planteamiento que decías, ¿no? Si de hecho las promesas autocumplidas pasan, ¿no? Digamos que tú vas planteándote un tema y resulta que también tienen ciertas consecuencias con las demás personas, las promesas autocumplidas, ¿no? O yo sí he experimentado a veces, ¿no? Que pudiera ponerlo en términos económicos y decir es una promesa autocumplida, pero también es cierto que cuando hay algunas variables o algunos elementos en un momento de mi vida que están de alguna manera, suelen pasar cosas que he estado pensando, ¿no? Y que pudiera ser fácilmente explicado o quedarme ahí, ¿no? Hoy que ya estamos hablando en un nivel del que desconozco, pero dándome la oportunidad de hablar así, pues pudiera decir que son promesas autocumplidas, pero también pudiera decir que mi mente llegó más allá de mis posibilidades o de mis acciones físicas, ¿no? Eso. Muy bien, Esteban, muchas gracias, muy interesante. ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre la primera pregunta, que realmente ahí estamos, en la que sabemos sobre la mente? ¿O pasamos a la segunda entonces? ¿Qué opinan? A ver, no, pues vamos a ir a la segunda, luego de la segunda va a salir de esto de lo que estamos hablando. No Claro. sé. La segunda es, ¿qué nos gustaría saber sobre la mente? Todo esto ha sido qué sabemos, ¿no? O qué entendemos o cómo lo interpretamos. Ahora algo interesante sería, ¿qué nos gustaría saber? Pues si puedo Sí, claro, Luis. hablar algo, yo creo que nos interesaría saber el alcance de la mente, hasta dónde puede llegar la mente. Si la mente tiene limitaciones en sí o si la forma de pensar es lo que tiene estas limitaciones. Y esto lo voy a decir de una manera como lo mencionó Einstein. Y él menciona en el sentido de cómo la mente genera realidades. Y esas realidades a lo mejor, pues obviamente tienen problemas. Y él menciona, un problema no puede solucionarse con el mismo tipo de pensamiento que lo generó. Se tiene que ir a otro tipo de pensamiento diferente para poder solucionar ese problema. Yo creo que aquí lo que está haciendo de alguna manera Einstein ya nos está sugiriendo, invitando a darnos cuenta que hay otras maneras de pensar que no es la forma normal de pensar. No sé si se esté refiriendo a una mente causal o no causal y ya yéndonos más allá o no. Y es algo posiblemente de lo que pudiéramos discutir o simplemente opinar. Pero sí nos están todas esas personas que estuvieron involucrados con el descubrimiento de la realidad cuántica, y que después, bueno, yo creo que va a haber alguna sesión donde ya podamos entrar en esto de una manera más, pues más certera y más clara, y sobre todo cómo se fue desarrollando esto. Pero yo creo que parte de lo que queremos saber de la mente es qué alcance tiene la mente, hasta dónde puede llegar la mente. Y ahí yo creo que lo primero que nos podemos dar cuenta es que el mundo de la realidad que conocemos, que está hecho viene de la palabra latín real, del res, cosa, objeto, o sea, la mente los trasciende totalmente a otro tipo de realidad que no habla de las cosas, sino que habla de otro tipo de fenomenologías. Y yo creo que
eso es una de las cosas que queremos saber de la mente, el alcance. Sí, yo coincido. Dos cuestiones que serían casi repetitivas. Conocer los límites de la mente o conocer lo que significa lo ilimitado de la mente. Lo que significaría eso, ¿no? O sea, el potencial y lo infinito, lo que significa el infinito potencial. O sea, ambos serían inmensos, ¿no? Si hubiera un límite de la mente, sería amplio. Si no lo hay, el entender lo grande que sería esa parte ilimitada de la mente, pues creo que sería interesantísimo conocerlo. Excelente, muy interesante. Y sí, ya lo habías mencionado, Víctor, justo, ¿no? Que hasta qué grado realmente llegar a esos límites o alcanzar esos límites te permitiría controlar cosas que hoy no podemos controlar, ¿no? Que algunas personas dicen hacer con su mente y no sabemos si realmente es la mente, una mente privilegiada o es otra cosa, ¿no? O sea, no sé, mover cosas, hablar con alguien que está del otro lado del mundo, ¿no? Prever el futuro, no sé, cosas que la mayoría de la gente, de los humanos, no tenemos esos, vamos a llamarle superpoderes, ¿no? Pues Y una pregunta sería, o sea, o sí los tenemos y no lo sabemos. el tema es ese. Yo pongo el debate, porque ya he habido muchos estudios de que no es que no los tengamos, es que no se tiene la conciencia de que los tenemos. Pero al final de cuentas, y es como un músculo, que al no tener la conciencia, pues no se ejercita y se queda ahí. Pero ha habido muchos estudios científicos, y no hablamos solo teológicos o solo espirituales, sino estudios científicos, incluyendo muchos estudios de los gobiernos y los temas de milicia y todo, de tener esa percepción o esa mente que tenga un espectro más amplio, ¿no? Que tenga esa conectividad. De hecho, hubo un científico mexicano, José Silva, que él era si no me equivoco, era ingeniero en algo como mecánico, pero en algo de radios. Entonces se puso a estudiar las frecuencias físicas y entonces se hizo la pregunta, oye, ¿y si son físicas, qué pasa si nosotros también podemos usar, tenemos esas frecuencias, así como las cosas, también nuestros cerebros? Y empezó a hacerlo y empezó a hacer pruebas con sus hijos, después hizo pruebas con su comunidad y la probó y después, porque la comunidad se empezó a acercar a él porque vio cómo en sus hijos había un tema de ya una mente mucho más conectada, mucho más consciente, que empezaba a tener habilidades diferentes. Entonces, pues yo creo que no es que no lo tengamos o no es de que no exista, yo creo que no hay la conciencia todavía. Y yo creo que ya empieza a verla poco a poco. Esteban. No, claro, decíamos hablar con alguien del otro lado del mundo, a lo mejor lo entendemos como en Calimán o así, ¿no? Entonces, ¿no? Pero ¿qué tal si... Y era un poco estos, o sea, a mí me ha pasado, tal vez ustedes también, y no sé si es coincidencia, si ya tengo muy entrenadas a las cookies de mi Instagram, entonces me escribe quien quiero que me escriba, pero pienso en alguien sin la intención, digamos, sin tener la intención de comunicarme o no dar el paso y comunicarme y a los días te escriben, ¿no? O en ese momento te escriben, o hay cosas ahí pues, que pasan, ¿no? Y aquí la duda un poco, creo que con el proceso mental o el camino que pensamos y que además se refuerza socialmente es, no puedes pensar en que tú te comunicaste, ¿no? O que le llegaste a esta persona para que se comunicara contigo porque eso no es posible, hasta ahora no es posible. Si lo piensas así, estás un poco loco y entonces
también no nos permitimos pensarlo así, pero ¿qué tal si esa es telepatía, no? O así se mira la telepatía, digamos, en un sentido muy básico, ¿no? Pero es algo de lo que desconozco más allá de mi experiencia personal, que sí hay cosas que dices, ¿cómo ahora? ¿Cómo en este momento que lo necesitaba o que lo pensé? Pues fíjate que yo sí, esa sería otra cosa que también me gustaría saber de la mente. El alcance extrasensorial de la mente, del desarrollo de la mente. Y obviamente cómo hacerlo. Eso sí sería algo que a mí me gustaría saber de la mente. ¿Cuáles son sus alcances extrasensoriales? Lo que más o menos ya se ha visto, que tiene que ver con lo que decía Esteban, es que estas habilidades telepáticas o de sincronías se dan cuando entre más estemos en frecuencias bajas. O sea, está la frecuencia beta, que es en la que nosotros normalmente estamos. Después, si te relajas, bajas a la alfa. Cuando dormimos, que es cuando más, y debe de pasarte, que cuando más te conectas y que te escriben, eso es cuando te acuerdas cuando vas a dormir o que estás medio dormido, que es la frecuencia teta, y la más baja y efectiva es la delta. Entonces, eso es parte de los estudios que se han hecho de conectividad y de desarrollo de temas extrasensoriales. Pero estaría muy interesante saber de la mente hasta dónde llega ese poder extrasensorial. Napoleón Hill en 1920, 1940, en sus libros, platicaba, pues él se refería pues, a Dios o a la parte espiritual como la mente maestra. Y él hablaba de los grupos mastermind, en el que cuando mucha gente se unía, proyectaban un potencial mental en el que unían sus mentes y hacían y lograban hacer un objetivo mayor. Bueno, Jesús en la Biblia, de la Biblia lo decía, ¿no? Cuando se unen más de 2 personas en mi nombre, pues los resultados son mayores, ¿no? O sea, entonces, o sea, si se va buscando en todos los lugares se ven pistas y se van dejando pistas de que o sea, de que al final de cuentas, cuando hay sincronía mental, pues hay un potencial y hay una conectividad más allá de la comunicación física o la comunicación verbal. Entonces, pues eso también, el conocer eso sería un buen punto, ¿no? Hasta dónde está el alcance extrasensorial de la mente. De lujo. Esteban. Pues no es un aporte más allá de algún comentario que recibí una vez. Yo deseaba que una de las opciones del futuro pasara, ¿no? Estaba deseando que algo pasara y demás, y tuve una plática con alguien de Suecia y dentro de las opciones me dijo, no pienses en las que no quieres, solo pensemos en la que deseas, porque tú ya estás moviendo energías de ese camino, ¿no? Entonces, hablando de esto que estamos hablando ahora, y que entonces era como dentro de las posibilidades que existen, piensa solo en la ideal, porque tú estás moviendo energías en esa posibilidad. Entonces, mejor ir construyendo un camino ideal a pensar en las malas opciones y, digamos, ten fe en que lo mejor va a pasar y piénsalo así. Y ella se refería a temas energéticos, ¿no? Y a temas de construcción desde tu conciencia, desde lo que eres, a cómo ibas construyendo un camino futuro con solo desearlo, pues, ¿no? Pero creo que eso resuena con lo que Luis decía o con lo que hemos pues estado platicando, ¿no? De los alcances de la mente. A mí me encantaría saber si, deseándolo así, que creo que ya es un tema de cuántico, como lo hemos platicado, pues pase, ¿no? Excelente. Amigo Luis. Con gusto, aunque después me gustaría también oír de alguna manera a nuestro amigo Memo, pero bueno, siempre se cura mucho en salud y en ¿cómo se llama? En modestia. No Pero seas yo creo que a exagerado. la hora que se suelte va a ser
algo parecido a lo que alguien me comentó sobre ti, Paulo. Dice, creo que fue en la sesión pasada, en que Alberto le pidió a Paulo que dijera lo que creía del tema. No había participado en toda la sesión. De repente dice Pablo lo que al respecto creía, ya no me acuerdo exactamente de la sesión, y nos dio una cátedra. soltó todo lo que tenía guardado, le quitó el cancel y se fue, y fue una maravilla. Y bueno, simplemente porque yo creo que todos tenemos encerrado algo, que a la hora que sentimos, que nos sentimos libertad y lo hacemos, salen cosas muy interesantes. Y bueno, ahorita que voy a terminar de decir, y luego a ver si me gustaría oír a ver qué dice Memo, no al respecto de lo que yo diga, sino en general. Yo creo que, bueno, se han mencionado algunas cosas que yo creo que de alguna manera conocemos bien o mal, o por lo menos hemos oído hablar. Yo de este señor Silva, por supuesto, él es el que inventó el método de mind control, y precisamente el saber usar, poner la mente en diferentes estados donde la mente está funcionando con diferentes frecuencias, porque bueno, ya se ve que la mente está emitiendo esto. Y aquí hay algo muy importante que a mí me parece que yo creo que es algo que no podemos negar, y porque esta persona, Dürr, que escribió el manifiesto ese que les menciono, y bueno, él lo menciona, pero no porque él lo descubrió, él simplemente es otro, que es una persona que ya tiene su pensamiento al respecto, pero dice, por supuesto, estamos omnicomunicados. Es la la omniconexión que tenemos con toda la realidad, que nos permite, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, tiene un efecto y afecta a todo el cosmos, porque no nada más afecta, y muchas veces nos fijamos nada más en los efectos que hay en el mundo material, pero tenemos que estar seguros que esta omniconexión o conectividad, esta omniconectividad, hace que haya efectos en todo lo demás, y en todos los niveles, en el nivel material, o como le llama él, mecanicista, en el nivel también de la termodinámica, y en el nivel cuántico, sobre todo en el nivel cuántico, donde el nivel cuántico manifiesta todas las formas, las infinitas formas de conectividad en las que estamos involucrados. Y él, de alguna manera, para explicar en qué consiste o por qué es importante la mente humana, dice, porque en esta realidad que conocemos, en este mundo que conocemos, por lo menos, es muy especial la influencia que tiene, porque todo esto viene a cuestiones de que qué pasa si deja de haber la realidad o si no la deja de haber, si la creación queda corta o no queda corta, si ya no existe el hombre porque se autoaniquiló, etcétera, etcétera. Dice, claro que son pensamientos que podemos hacer, pero lo que tenemos que darnos cuenta es de que no estamos aquí nada más siendo un miembro más, un asociado más de todo esto que existe en toda la realidad viva y sólida, y yendo hasta la realidad no física, y previviente, o sea que está hecha, todo el tiempo está haciendo conexiones de una forma tal, muy creativamente, para poder hacer cosas. Entonces, esta omniconectividad
nos permite estar en contacto con absolutamente todas las formas posibles y no necesariamente conscientes, sino mucho del inconsciente. Y esto es también parte de la inteligencia, porque también tenemos una inteligencia inconsciente y que si la utilizamos, podemos lograr cosas mucho más. Y esto, pues hay varios metodologías en las cuales se usa la inteligencia inconsciente. Una de ellas es el design thinking, otra de ellas es el work café. Y lo que se trata de hacer es de utilizar, o sea, la ventaja es que trate de utilizar los dos tipos de inteligencia, la inteligencia consciente y la inconsciente. Y el inconsciente, mediante ideas que salen inmediatamente del subconsciente y que sin reflexionar se dicen, y posteriormente la inteligencia consciente, que es la que ordena todo esto, pero que no hubiera tenido la capacidad de pensar y expresar lo que se expresó si se hubiera hecho de manera totalmente consciente. Entonces, pues son muchas maneras de comunicarnos por medio de esta omnired, de omniconectividad. Y bueno, esta persona dice, esta red de omniconectividad llega a ser tal que cuando de alguna manera estamos tratando de usar todo y usarlo por el bien de todo, por el bien de todo lo que está conectado y con lo que tenemos eso. Pues ese es el amor. Y el amor es lo que nos da vitalidad y hace que nos pongamos en contacto con esta omniconectividad, que cada día la podemos ir descubriendo más. Y mientras más la vayamos descubriendo, mejor podremos usar la potencialidad que tiene la realidad, que tiene una potencialidad infinita y no determinada. Y pues es una parte muy bonita de todo eso que nos dice que una vez que vemos cómo estamos conectados, podemos, y sabiendo que la realidad es un sistema abierto y no cerrado, entonces eso es un sistema que permite cambiar las cosas. Lo que se cree que ya no es posible y esto se va a acabar porque tiene un proceso, ya sabiendo que es el fin, podemos perfectamente aprender a ver y a motivar que la creatividad de la realidad funcione y se una con más cosas y resulte otra cosa. Y esto nos da la verdadera capacidad de creatividad. Ahí menciona una creatividad genuina, basada en lo abierto que es el sistema de la realidad. Y simplemente aquí, bueno, lo que he tratado de decir es la capacidad que tenemos para influir, para causar efectos en la realidad. Y siempre lo estamos haciendo porque estamos infinitamente conectados con infinitos niveles que tiene la realidad. Y lo tenemos. Y allí hace un pensamiento muy bonito que dice, por eso es importantísima la humanidad en la creación y en esta realidad, porque se identifica, dice, está metido, todo está metido, pero no revuelto. O sea, cada quien, esa conectividad es capaz de mantener la individualidad y la identidad de cada una de las cosas. Y aquí se distingue mucho la capacidad humana que existe de generar cultura, de crear situaciones y pues todo esto es una dimensión que en la realidad es única, porque no nada más es una persona que está ahí, sino que es
la red de personas, de personas humanas, por supuesto, que cada vez va haciendo más significativo en su capacidad de influir, de hacer que haya efectos en la realidad en orden infinita, que está abierta a que podamos actuar en ella para que no sea una realidad limitada, sino que sea una realidad infinita y abierta, precisamente para dar oportunidad a recrearla y usar la creatividad en la manera máxima, y cada vez vamos aprendiendo más a hacer esto. Entonces, porque muchas veces oímos esto, bueno, si nos acabamos la humanidad, pues nos acabamos de todas maneras, la realidad sigue viva, la naturaleza sigue viva, pero ahí se está hablando solamente de la naturaleza que vemos, y no allí, por eso quería mencionar así, porque tú mencionaste en aquella ocasión, no se fue la pasada, se fue la pasada o la antepasada, que tú mencionaste algo que se nos olvida, que lo hacemos muchas veces y que lo decimos los cristianos, lo decimos en el credo. Creo en las cosas visibles e invisibles, o sea, perceptibles e imperceptibles. De hecho, estamos dando una condición de fe a lo que no percibimos y no conocemos, pero que sabemos que existe. Y yo creo que ahí lo que nos quiere decir todo esto en la fe, y que muchas veces a lo mejor yo creo que la mayoría, ni los que nos enseñaron eso, se daban cuenta la dimensión y pues sí, la dimensión que esto tiene, el poder captar que existen realidades totalmente no captables, no perceptibles aparentemente, pero que sí hay, poco a poco se va generando una forma de percibirlas, o por lo menos de usar la parte que sí percibimos de esta realidad previviente. Muy bien. Adelante, amigo Guillermo. Gracias. Muchas gracias. No, Luis, la verdad es que yo a veces no comento porque soy neófito en este tema y no quiero aplicar el método de Santiago Creel, de Creel, ¿no? No, pero es que yo creo que vale, por eso. Lo dijiste. Mira, sí, es que a mí me impresionó mucho algo que yo ya había pensado y de momento lo había descartado totalmente de mi ámbito de pensamiento y de expresión. Y a la hora que lo dijiste, pero qué bárbaro, pues sí, eso está ahí. Y ya ahí está, sí, claro. Y no lo dije, y es algo que nos está manifestando que hay algo más allá de la realidad que percibimos ver. Por supuesto. Sí, mira, lo que explicaste, Luis, es verdaderamente fascinante. Yo, la verdad de las cosas, pues, soy una gente, comenté 2, 3 cosas que son recientes, que he estado leyendo y que me parece que son muy interesantes desde el punto de vista del funcionamiento de la y lo con la mente, con la formación de la civilización humana y de la supervivencia. Como que ya no te escuchamos, amigo. No sé si soy Así yo, es. pero creo que ya no te escuchamos. Así es. Ahora, todo lo que has dicho, desde lo que dijo Esteban, que me parece que está muy de moda hablar sobre la ley de la atracción, ¿no? Que lo mencionan mucho, incluso la gente del New Age, que cuando tú piensas en algo positivo, etcétera, etcétera, se atrae ese bien. Entonces, y pareciera como que es un wishful thinking, ¿no? Pero la verdad es que muchas cosas sí efectivamente sí suceden. Y es el funcionamiento de la mente. Y la mente tiene cantidad de huecos y de recovecos que verdaderamente son inexplorados. Yo me acuerdo desde hace mucho tiempo que oía en la sabiduría convencional que la mente humana está subutilizada en un 90%, ¿no? Y sí lo creo, sobre todo cuando tú ves
¿qué es lo que pasa en los estados alterados de conciencia, por ejemplo? ¿No? ¿Qué pasa en las mentes, la creatividad de tanta gente que cuando están en estados alterados de conciencia, su creatividad se potencia en una manera impresionante, ¿no? ¿Qué pasa también desde el punto de vista de las patologías, ¿no? Los Alzheimer, patologías, por ejemplo, las habilidades que desarrollan los autistas o otras personas que sí efectivamente tienen una serie de condicionamientos sociales y de limitaciones sociales, pero que desde otro punto de vista también son verdaderamente geniales. ¿Qué pasa en esas mentes? ¿Por qué funcionan así? Y bueno, tantas cosas que son verdaderamente misterios, los fenómenos paranormales, todas esas cosas que suceden y que oímos a veces como historias urbanas, como leyendas urbanas, pero que efectivamente tienen un fondo de realidad importante, ¿no? Yo creo que sí, es un tema verdaderamente fascinante. Y yo retomo un poco el tema de lo que dice el credo de los apóstoles, ¿no? Las realidades visibles e invisibles, ¿no? Las realidades visibles, ahí está el universo, cómo funciona en esa forma tan sorprendente a veces, en esa conectividad, en esa sincronicidad también, que a veces nos sorprende de cómo van sucediendo las cosas con una sincronicidad sorprendente, en el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas cosas, la sincronicidad que se va dando, incluso el tema de qué pasa con, tú y yo hemos conversado a veces sobre el tema de Rupert Sheldrake, ¿no? ¿Cómo se llama? El, el, el científico inglés. Sheldrake. Okay. ¿Quién fue, Luis? Aquí estoy. Rupert. Rupert Sheldrake. Sheldrake, ¿no? Sí. La verdad es que hay tantos misterios, tantos misterios, que la verdad me parece un tema verdaderamente fascinante. Al grado que se siente uno, pues verdaderamente diminuto ante tantas realidades y tantas cosas que están sucediendo, que suceden en el día con día, y que lo único que nos queda es tratar estos temas con mucha humildad, con mucha apertura también, a ver qué es lo que nos dice también a la luz de mi fe católica. Pues también tengo que estar muy al pendiente, ¿no? De muchas de esas cosas. Yo considero que muchos fenómenos y muchas cuestiones que dice la Sagrada Escritura tienen que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, una cosa que siempre y se los comento, una cosa que siempre me ha intrigado mucho es el cuerpo místico. El cuerpo místico para mí se me hace un fractal impresionante, una conectividad impresionante, ¿no? Que lo acabas de decir, Luis, donde el bien de uno repercute en todos y donde el mal de uno repercute en todos. Y es lo que pasa también, ¿no? Cuando se habla del cuerpo místico de Cristo, ¿no? Me parece impresionante aquello. Y obviamente, yo una vez se lo dije a un padre, nada más que los padres pues no le van a dar así. Oiga, padre, esto yo creo que tiene mucho que ver con la física cuántica, ¿no? No, tú síguele aquí. Pero la verdad es que sí, es un tema fascinante, un tema fascinante. Yo creo que sí, lo tengo que ver con mucha humildad, con mucha apertura y pues con los ojos de la fe también muy bien abiertos, ¿no? Porque hay muchas cosas que seguramente se van a seguir explorando y que en el tiempo de mi vida, a los 76 años de edad, esa ternura de mi edad, pues ya no voy a ver qué suceda en los desarrollos, pero seguramente la humanidad tendrá muchas cosas, un gran campo por descubrir en este tema, ¿verdad? Pues eso sería mi comentario, Luis. Soy un neófito en esto, lo veo con mucho interés, muchísimo interés. Me parece que es fascinante el tema, pero al mismo tiempo, pues con una gran limitación de solamente ser un gran espectador. Bueno, si puedo decir algo como comentario y luego dejo que siga esto y por supuesto que Pablo siga diciendo esto, es que ya
con lo que acabas de decir, Memo, ya nos dimos cuenta qué tipo de neófito eres. Eres un neófito igual que todos los demás y que de alguna manera encontramos alguna relación con lo que sí podemos, de lo que sí podemos de alguna manera dar fe o de lo que sí estamos convencidos, que y la incapacidad de saber todo en un terreno desconocido, de potencialidad, o sea, porque eso es lo que es la realidad en general, en todas las realidades diferentes que existen, incluyendo la cuántica y la física, todas estas, pues es, y donde más vemos es pues en una realidad de potenciales, que es, pues, donde muchas cosas son posibles de hacer y hay que, pues todo esto se logra con perseverancia y con fe y con esperanza. Porque yo, en cierta forma, pues me pongo a pensar qué de lo que he encontrado puede ir en contra de la fe y la verdad yo me encuentro con que cada que me pongo a pensar en esto, me encuentro con la posibilidad de sentir que estoy en profunda oración, que con muy pocas otras cosas me siento realmente conectado a todo lo que dice, en este caso conectado al gran ser. Pero conectado a todos, conectado a todo, no nomás a todos, sino a todo lo que existe. Y bueno, pues yo creo que eso, si en alguna ocasión tenemos experiencia, pues vamos dando cuenta lo grandioso de la potencialidad que tenemos como seres humanos y un poquito en contra de lo que tú dijiste, pero apoyando lo que dijiste, es el hecho de que ya veremos, o sea, ya no nos va a tocar ver, pues no, yo creo que a lo mejor no nos va a tocar ver algo de qué manera florece esta forma de pensar, pero de lo que sí estoy seguro es que nosotros podemos ser una parte de los que inician y abren la puerta a esta forma de pensar. Muy bien, interesante. Gracias. Bueno, pues esto yo creo que tenemos esta oportunidad en los grupos de esta manera que que poco a poco van haciendo masa crítica y entre todos nos vamos apoyando para ir caminando adelante. Esto era todo. Muchas gracias por su paciencia y que siga nuestro moderador en esta ocasión, Paulo. Claro que sí, muchas gracias. Pues un deleite escucharlos, la verdad. Gracias, Guillermo y Luis, por sus comentarios de cierre. Estamos, como diría nuestro amigo, caray. Como diría nuestro amigo Alberto, estamos ya en los tiempos extras. Así que bueno, pediría a Esteban algún comentario de cierre que te llevas. Víctor, de igual manera, que seríamos los que faltaríamos de opinar. Yo diré algo brevemente y prácticamente, si les parece bien, de esta manera concluiremos nuestra sesión de hoy. Así que adelante, Esteban. Que al plantearme asistir hoy, creo que me pareció un tema muy, muy grande. Pensé que se iba a ir reduciendo a cosas más concretas, pero creo que el camino correcto, o agradezco que el camino haya sido también en esta amplitud de la mente que, digamos, mi primera aportación fue como un existir, porque la mente era lo primero que me brincó a la mente de Descartes, ¿no? Como que me alegra mucho que exploramos también esto de la conciencia y además creo que despertó en mí una idea que yo ya tenía trabajando en desear siempre lo mejor, ¿no? O que, digamos, en creer en la potencia, en tener fe en que las cosas que uno cree bien deben pasar, ¿no? Creo que suena con esto, o sea, me alegra mucho que de todos ustedes hayan venido pues inputs de información de distintas perspectivas muy valiosos en ese sentido y me quedo con muchas ganas de leer. Aquí tengo como unas 7 pestañas abiertas sobre las cosas que fueron mencionando, pero a mí me despierta mucho las ganas de seguir creyendo que tengo más potencia de la que se dice, o de la que aprendí, o de la que
estamos acostumbrados a creer que tengo, ¿no? Y me refiero a mí como a todos los que estamos aquí, a todos los seres humanos, ¿no? Y pensarlo con más esperanza en la humanidad, en que deseemos con esa potencia hacer el bien, ¿no? Entonces, pues eso, muy agradecido de haber sido parte hoy de este diálogo que más que eso era una batería de cuestionamientos a abrir la mente. Entonces, gracias. Con gusto, Esteban. Gracias que estuviste con nosotros y esperemos nos puedas acompañar en todas y cada una de las sesiones por venir. Serás bienvenido. Mi estimado Víctor, adelante. Bueno, pues yo concluiría con el tema de la frase, somos cuerpo, mente y alma. Y creo que sería el resumen: el cerebro es el cuerpo, la mente es como la parte intermedia, como la parte, la parte energética, ¿sí? Y la parte del alma yo creo que es la conciencia, la que nos hace ir más allá y la que nos hace que ese cuerpo y mente lo llevemos a un punto espiritual, donde puso Luis una muy buena concepto que es el amor, ¿no? Y que desde ese principio trascendamos. Creo que el principio de la trascendencia ya es la parte espiritual, la parte del alma, que es la parte de la conciencia, pero las herramientas van a ser, o el camino va a ser con el cuerpo, que es el cerebro, y con la parte intermedia, que es la mente. Entonces, con eso me quedaría. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Con las ganas de conocer más y de saber más acerca de la mente, creo que más quisiéramos, ¿no? Saber sus límites, bueno, no sus límites, lo que significa, lo ilimitado que es, su potencial, sus conexiones, interacciones, no solo en el ser, sino con todos los demás seres. Entonces, y con todas las demás cosas, ¿no? Muy bien lo decía también Luis. Entonces, realmente sí, el tema de la mente es apasionante, es impresionante, y no por eso los filósofos y los científicos han estudiado estos fenómenos por cientos de años. Vale, pues muchas gracias a todos. Como siempre, un gusto y un placer estar aquí con todos ustedes compartiendo. Gracias. Hasta Excelente, luego. Víctor. Muchísimas gracias. Y bueno, pues yo mi comentario final sería que me resultó muy interesante ver cómo, siendo el tema mente, nadie nos enfocamos en, oye, cómo memorizar más datos, oye, cómo hacer tu mente una mejor máquina para aprender. O sea, realmente esa parte de la lógica, ¿no? Del mecanismo de pensar, de memorizar, de construir, de la creatividad, pues la tocamos muy de paso, ¿no? Y me resulta muy interesante porque si se fijan, la plática giró mucho en torno a cuestiones más espirituales, ¿no? Con diferentes nombres como el tema cuántico, el tema de los poderes de la mente, el tema divino, de la conexión con el más allá, ¿no? Y eso está increíble, ¿no? Porque al final me regreso a esta definición que les compartí de la Real Academia Española de lo que es mente, que decía que es el potencial intelectual del alma, y pues me encanta y regreso a esa base, ¿no? Pues al final nosotros somos mucho más que nuestra mente, o sea, realmente somos almas, y en esa definición de alma, independientemente de nuestro contexto religioso, pues hay una connotación muy espiritual, ¿no? Entonces no es coincidencia el que todos enfocamos mucho nuestra plática, nuestras percepciones a ese tema espiritual, lo que confirma que realmente somos almas, pues con una mente, ¿no? Y que esta mente, dependiendo tu nivel de madurez, que es algo que me encantó de cómo lo mencionó Luis, a lo mejor en un principio tu lógica te puede alejar de la divinidad, ¿no? Porque a todo le quieres encontrar una explicación y le quieres encontrar la lógica, y como no se la encuentras, a lo mejor en tus primeros años normalmente uno es más alejado de la divinidad, ¿no? O de los temas espirituales, religiosos. Pero conforme tu misma mente la vas evolucionando a otros niveles, pues tu misma intelectualidad te va acercando a lo divino, porque entonces empieza a tener lógica las cosas que no tienen lógica. No sé si me explico. Y eso lo hace muy interesante, porque al final pues resultó una plática enriquecedora,
y con mucho sentido humano, ¿no? Y con mucho sentido divino. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Agradecerles este diálogo crítico, un gusto haber sido el moderador en esta ocasión. Y pues bueno, mandarles un abrazo a todos y esperar vernos en 15 días, primeramente Dios, ¿no? Gracias, Pablo. Así es. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente ustedes, amigos, un abrazo, gracias. Igualmente a todos, muchas gracias. Un verdadero placer y ya nos seguiremos viendo, que yo creo que a todos nos gustará. Hasta luego. Bye.